Hola, hola familia Atomy, qué alegría estar nuevamente con ustedes en este Coffee Time. Espero que estén muy emocionados igual que yo porque tenemos una invitada muy importante y pues nos estará contando toda su historia, toda su vida, fue su vida antes de Atomy, durante el tiempo que ha estado con Atomy y cómo le ha cambiado la vida desde que está con nosotros. Les recuerdo que mi nombre es Alejandra Ruiz del equipo de marketing de Atomy Colombia y antes de empezar me gustaría darle un saludito a las personas que se están conectando ya con nosotros. Un saludito para Milena, un saludito para Carolina, Arturo, desde donde, a ver, síganos escribiendo desde donde nos están viendo, desde Ecuador, desde México, Bogotá, Bucaramanga, Cali, nos están escribiendo desde muchos lugares. Qué alegría que todos estén conectando con nosotros y bueno, espero que estén muy atentos, compartan este link para que más personas puedan conectarse y ver esta historia tan maravillosa. Y bueno, no quiero ser yo quien presente a nuestra invitada, sino quiero que ella misma se presente con ustedes, así que quiero que le demos una bienvenida a Ingrid. Ingrid, cuéntanos quién eres tú. Hola familia atomiana, buenos días, buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ingrid. Aleja, gracias por invitarme a tu programa. De verdad que estoy muy contenta, emocionada, porque de verdad esto es un espacio donde nosotros podemos compartir nuestra vida, pero también esto nos ayuda a todos a decir, ok, me identifico con esa persona. Entonces hoy ustedes van a saber cuál es la historia de Ingrid Pérez Terán. No como Sharon Rose, sino como esa Ingrid desde su infancia hasta el día de hoy. Bueno, Ingrid, y empecemos con eso. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa infancia de Ingrid. Wow, esta infancia mía de verdad que es algo que yo les quiero contar con mucho amor. De verdad que a veces me cuesta contar un poco porque digamos que fue una infancia muy difícil. Mi madre parte, Aleja, mi madre parte cuando yo tenía 3 años de edad. Y somos 5, imagínate, 5 hermanos. Ella fallece y quedan ustedes 5 solos. Imagínate, mi papá con 5. ¿La menor o qué? Yo soy la tercera. Ok. Ah, pero quedaron con tu papá. Quedaron con mi papá. Ok. Entonces mi madre parte y para mi papá fue un dolor muy profundo. Mi papá prácticamente se volvió loco, iba al cementerio a llorar a mi mamá. No tenía como el tiempo, el espacio para cuidar de nosotros y ahí es donde empieza la historia de nosotros 5 como hermanos, porque nos empezaron como a repartir, imagínate. A mí me mandaron para donde una abuela, luego para donde otra abuela, a mis hermanos para donde un tío, que el primo. ¿Por qué? Porque mi papá no podía con ese dolor. Imagínate, Aleja, que, y para todos los que nos están viendo, mi hermana menor quedó de 3 meses, imagínate. Ay, estaba muy chiquita. Estaba muy pequeña, entonces como mi papá no podía atenderla, imagínate que ella pues la adoptó una tía y me vi con ella 15 años después, imagínate, o sea, yo tenía 15 años cuando volví a ver a mi hermana. Imagínate eso. O sea, quiere decir que, digamos, tu tía adoptó a tu hermana y a partir de ese momento se separaron por completo. O sea, no volviste a verla, ni a visitarla, ni nada. No sabía absolutamente nada de ella y como antes, pues nosotros no, o sea, no había teléfono, no había esta tecnología que hoy en día. Nos volvimos a reencontrar, imagínate, después de muchísimo tiempo. Entonces, fue una infancia muy difícil y yo no tengo un recuerdo feliz de mi infancia. Ok, Ingrid, bueno, muy difícil lo que me estás contando. Acá muchas personas nos están comentando, bueno, que te felicitan porque igual es un inicio, digamos, muy difícil, muy duro. Y bueno, cuéntanos un poquito más porque entonces en ese sentido, ¿te quedaste tú sola o quedaste con alguno de tus hermanos? No, yo quedé sola porque pues mis hermanos, cada uno lo llevaron a diferentes familiares y a mis 13 años yo empecé a trabajar en casa de familia. Por eso les digo y siempre digo que no tengo pues una infancia feliz. A mis 13 años, todavía a los 13 años, yo considero que todavía es la niñez de uno, claro, ¿cierto? Sí. Entonces, a mis 13 años empecé a trabajar en casa de familia y fue también algo súper difícil porque pues yo quería ser alguien en la vida.
Claro, bueno, y o sea, en ese momento tú me dices que en ese momento que empezaste a trabajar desde los 13 años, bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese primer trabajo? ¿Cuáles eran los sueños de esa Ingrid en ese momento? Wow. Yo veía que para nosotros era muy difícil poder estar cerca. Yo veía la situación muy difícil, estábamos pasando mucha necesidad y yo quería estudiar. O sea, desde niña quise estudiar y quise ser alguien en la vida. Entonces, yo empecé a trabajar en casa de familia. Yo decía, yo tengo que estar con mis hermanos, tengo que ayudar a mis hermanos. Entonces, yo empecé con esa idea y con ese sentimiento de ser alguien en la vida para poder ayudar a mis hermanos, imagínate. Y algo muy, muy bonito, yo me fui para Santa Marta, donde estaban mis hermanos mayores. Conseguí un trabajo donde una señora, fue mi primer trabajo, imagínate, lo recuerdo como si fuera ayer, y esa señora desde el primer día nunca me trató como una empleada. Eso fue algo muy bonito que yo, o sea, lo tengo en mi corazón, porque ella siempre me dijo, tú vas a ser mi secretaria, tú vas a ser alguien que me ayude en mi casa. Y mis hermanos estaban pasando una situación muy difícil, o sea, nosotros estábamos pasando hambre, y yo recogía todo lo que quedaba, Ale, de las comidas, imagínate. Para mí no era sobra, o sea, para mí era un manjar. Entonces yo recogía y yo eso le llevaba a mis hermanos que no tenían que comer en todo el día. Yo le llevaba esa comida a mis hermanos para que ellos en la tarde se pudieran alimentar. Pero te quiero contar algo muy bonito. Si mis hermanos me están viendo, les mando un abrazo, saben que yo los amo muchísimo. Mis hermanos a veces tenían mucha hambre, Ale, y ellos no, o sea, el tiempo era como muy eterno para yo poderles llevar la comida, y ellos se acercaban a la casa donde yo estaba trabajando y me tiraban una piedrecita, y ya yo sabía que ellos estaban allí. Entonces yo le decía a mi patrona que pues mis hermanos estaban, que me dejara salir, y yo ya tenía una bolsita recogido como parte de lo que había recogido de la comida. Entonces salía, les entregaba la comida porque ellos tenían mucha hambre y ellos con eso pues podían comer. Bueno, Ingrid, qué gran historia, o sea, qué gran inicio nos estás contando, porque realmente nos damos cuenta que no fue algo fácil, no fue una situación sencilla. Y me gustaría preguntarte, durante todo ese proceso, mientras tú trabajas en Santa Marta y demás, ¿qué pasó con tu papá? Mi papá, él después de todos los años, consiguió otra persona, se volvió a casar. En ese entonces yo venía donde mi papá, visitaba a mi papá, pero no, o sea, no podíamos como que encajar ya pues en esa familia, ¿cierto? Entonces, pues allí era muy difícil compartir con pues la que es todavía la esposa de mi papá. Entonces, pues ya yo sabía lo que era trabajar, lo que tener mis cosas, y simplemente hasta el día de hoy visito a mi papá, lo amo, lo quiero, lo adoro, pero, o sea, nunca he vivido como tal, pues, con mi papá. Ok, ya digamos que tu familia se conformó entre tú y tus hermanos mayores que estaban en Santa Marta, ¿correcto? Sí. Bueno, Ingrid, y ahora cuéntanos un poquito cómo siguió esa historia. De tanto trabajar y trabajar, mejor dicho, yo me pasé prácticamente toda la costa trabajando, que Santa Marta, que Barranquilla, que Valledupar. Yo soy de Valledupar. Siempre creo que yo les he contado a ustedes un episodio que marcó mi vida, que marcó mi ser y que marcó mi antes y después de lo que yo soy hoy en día. Resulta y pasa que yo estaba en Valledupar tratando de estudiar, terminando pues ya mis estudios de enfermería, y no tenía que comer, o sea, no tenía que comer, y eso pasó como una semana. Yo no tenía trabajo y me tocó salir a la calle. Allá hay muchos mangos, muchos palos de mango, muchísimos palos de mango en Valledupar. Por favor, visiten lo que es una ciudad súper hermosa. Y me tocó salir a buscar qué mangos habían por allí en el piso para yo poder comer. Esos fueron 3 días que fueron casi eternos, no se me olvida. Pero fíjense algo muy importante, yo creo que siempre Dios le está mandando a uno ángeles,
cuando yo estaba pasando esa dificultad, que los vecinos me veían, que yo salía como que en la tarde a buscar mango y recogía esos mangos para comer, una vecina creo que observó, me llamó, me dijo, a mí me dicen Duheidi, es mi segundo nombre, no me dicen Ingrid, sino los conocidos, toda la familia me dice Duheidi. Ella me llamó y me dice, ¿no has comido, cierto? Yo le dije, yo no he comido, claro que sí he comido, porque me daba pena, o sea, de pedir Claro. o algo. Entonces ella me llamó, me llevó a su casa, me dio de comer y me consiguió otro trabajo en casa de familia, imagínate. Entonces, desde mi infancia, adolescencia, juventud, hasta que yo terminé mis estudios, fue trabajando pues en casa de familia. Bueno, Ingrid, pero entonces cuéntanos un poquito esa transición, o sea, si estabas trabajando, todo el esfuerzo que estabas haciendo era para salir adelante tú, para ayudar a tus hermanos, ¿cómo hiciste para poder estudiar? Por esos ángeles que Dios nos está enviando. Yo creo que Dios nos pone de pronto esa prueba, esa dificultad para que nosotros pongamos una coraza en nuestro corazón y nosotros podamos decir sí se puede. O sea, con tanta dificultad y como pues ya yo tenía como, venía que desde la infancia viendo que era muy difícil sobrevivir, que de pronto y a veces preguntaba, Dios mío, pero ¿por qué yo? O sea, porque no tengo un papá, no tengo un tío, no tengo un abuelo o alguien que me ayude, que me pague los estudios. Y yo les reclamé eso muchísimo tiempo a Dios, pero luego que ya fui creciendo, fíjate que fui entendiendo las cosas. Entonces, el poder trabajar desde niña me hizo ser una persona muy valiente, una mujer resiliente y sobre todo una mujer que sabe lo que quiere en la vida. O sea, yo no soy de perder el tiempo. Entonces, esa transición de poder pasar todas esas dificultades, no solamente yo, sino mis hermanos, me llevó a decir, ok, Ingrid, te tienes que concentrar en lo que quieres en la vida. O sea, no puedes perder el tiempo. Entonces, lo que yo hacía en mi vida, mis actos, mis acciones y todo, era como pensando en que yo no fuera a cometer un error, porque para dónde, yo decía, pero si hago algo, si salgo embarazada, si cometo un error, o sea, ¿a quién voy a pedirle auxilio? O sea, entonces como yo siempre me veía como sola con la familia, trataba de hacer como las cosas bien para yo decir, si cometo un error, ¿a quién le voy a pedir auxilio? Claro. Bueno, Ingrid, es una historia maravillosa. Acá muchas personas nos están comentando en este momento que te felicitan, Muchas que gracias. es una historia muy, muy, muy fuerte, pero muy inspiradora. Y nos gustaría también que nos cuentes un poquito, bueno, ¿cómo fue esa vida ya trabajando como enfermera? Bueno, después de eso, ahí les quiero contar algo que a veces me pone... ahora puedo contar la historia, Ale. Ahora puedo contar la historia, familia, a Tommy. Pero antes no lo podía hacer. Resulta y pasa que yo terminé en casa de familia mi enfermería, pero técnico, no profesional. Y lo terminé trabajando en la casa de una señora. Sí. Pero yo no pude pagar el derecho a grado, imagínate. Entonces me dio tanto sentimiento porque yo no pude tener ese sueño de esa toga, de ese birrete, porque pues no tuve para pagar el derecho a grado, pero pude estudiar. O sea, yo pude estudiar y algo muy bonito fue que pude obtener las mejores notas en la escuela, pero como estudié con un solo par de zapatos blanco, imagínense ustedes ese uniforme de enfermería, cuando yo terminé ya no era blanco, Ale, o sea, era gris, era, mejor dicho, amarillo, porque pues yo no tenía muchos recursos para poder comprar cosas nuevas. Y imagínate que los zapatos que yo tenía, con que yo terminé la enfermería, terminaron siendo cosidos con hilo y aguja normal, porque o sea, estaban tan feos que se habían dañado, pero yo no tenía cómo mandarlos a arreglar. Pero fíjate tú que esto no los cuento para que, ay, pobrecita Ingrid, que qué lástima, sino, pero yo no tenía, o sea, no tenía absolutamente nada. Lo que me pagaban en ese entonces, trabajando en casa de familia, eran 70,000 pesos, 70,000 pesos, y solamente me alcanzaba para pagar el semestre, mes a mes de la enfermería, no, o sea, no podía.
y yo no tenía a quien llamar a mi papá o a alguien, mándenme, porque pues a quien llamaba. Pero con mucho honor, con mucho orgullo puedo decir, terminé, o sea, con las dificultades habidas y por haber, terminé de estudiar porque siempre mi enfoque fue, tengo que ser alguien en la vida. Qué importante lo que estás diciendo, Ingrid, porque digamos que independiente de la meta o el objetivo que cada una de las personas tienen, lo importante es seguir ese objetivo, tener claro lo que queremos llegar al, o sea, el punto, la meta donde queremos llegar y nunca perder ese enfoque. Y bueno, cuéntanos un poquito, terminaste, me dices que no tú pudiste hacer los derechos de grado, pero ¿la pudiste ejercer? ¿Pudiste trabajar en eso? Sí, claro, porque cuando uno no paga el derecho a grado, pues igual le entregan su título por ventanilla. Entonces pude ejercer desde que yo inicié a estudiar enfermería, que nos rotaron por todos los servicios. Siempre me visioné y me gustó urgencias trauma y cirugías trauma. Así que yo puedo decir con honor, con orgullo, que pude ejercer lo que yo tanto soñé. Imagínate que pasaron 7 años después que yo terminé de estudiar enfermería para subir al techo. O sea, eso era lo máximo que yo quería estudiar, era estar en cirugías trauma, imagínate. Entonces pasaron 7 años después para que me dijeran, listo, estás lista para entrar al Hospital Barranquilla en cirugías trauma, que no es lo mismo. O sea, cirugías trauma debes tener una preparación, un físico también, porque te exigen tener un físico para poder ser enfermera de urgencias trauma. Entonces, imagínate, 7 años después ya yo estaba allí en quirófano, con todo lo que se hace en quirófano, pero yo era la mujer más feliz de este planeta Tierra porque había cumplido el sueño más grande que yo tenía en la vida, que era ser enfermera de cirugías trauma. O sea, lograste por fin llegar a esa meta, lograste por fin encontrar como esa satisfacción, porque yo creo que lo que uno más siente es esa satisfacción de cuando realmente ya llegas a ese punto y dices, tanto esfuerzo, tanta trasnochar, digamos, más en tu caso que realmente fue un sufrimiento, digamos, muy fuerte todo lo que tuviste que pasar para llegarlo. Cuéntanos desde tu propia boca, ¿cómo fue esa sensación? O sea, ¿cómo fue haber llegado a esa meta? Bueno, te cuento que yo fueron todos los años aplicando, pasando hoja de vida. Me decían que no, que todavía no estaba lista. Me hacían pruebas físicas de conocimiento y todo. Me decían que no estaba lista, fíjate. Y yo decía, pero yo estoy lista. Yo esto es lo que amo, esto es lo que quiero. Pues ya llevaba mucho tiempo siendo enfermera de urgencias trauma. O sea, me faltaba un pasito para ascender a cirugías trauma y me decían que no. Entonces resulta y pasa que un día faltó alguien en quirófano y yo inmediatamente alcé la mano, me pasaron a quirófano e inmediatamente la jefe de quirófano me dijo, Ingrid, ya estás lista para subir a quirófano. Yo duré una semana llorando, yo decía, es que es imposible, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y fue mi experiencia más bonita de ser enfermera de cirugías trauma, fue algo maravilloso. Bueno, Ingrid, de verdad, qué historia tan motivacional, porque realmente es una muestra de que todo el esfuerzo, la disciplina, el enfoque realmente pueden generar un resultado. Y me gustaría mucho, porque sé que algunas de las personas que nos están viendo conocen y saben que tienes hijos. Cuéntanos un poquito cómo llegaron esos niños a tu vida. Ay, fue y es lo más maravilloso, la bendición más grande que yo tengo. Bueno, tuve esa mentalidad desde siempre. Yo decía, o sea, yo duré hasta mis 20 años para tener mi primer novio, porque yo decía, yo no puedo tener un novio, ¿qué tal que salga embarazada? ¿Qué tal esto? ¿A quién le voy a pedir auxilio? ¿Para dónde me voy a ir? Entonces, desde muy niña me guardé y dije, cuando yo llegue a la vida de alguien, no quiero ser una carga. Y si algo sucede, ya yo tengo cómo responder y criar un hijo. Entonces, conocí al papá de los niños a mis 23 años y ahí fui donde Dios me regaló mi hija mayor que ya tiene 18 años. Y luego, pues, nació mi otra hija y el niño que tiene 7 años, que son, pues, mi mayor bendición. Pero los niños nacieron después de todo ese sacrificio, de todo ese proceso que pasé y decir, ok, ya estoy lista para ser mamá, que ya puedo responder
por los niños. Entonces fui como muy disciplinada en esa parte para poder tener a los niños, y eso de verdad que fue algo muy bonito y es el ejemplo que yo le doy hoy en día a mis hijas. Claro, tienes una historia, digamos, muy significativa que creo que más que nadie en este momento tus hijos son directamente quienes están, digamos, viviendo todo ese triunfo que tú has tenido. Pero yo quiero hacerte una pregunta que sé que muchas personas que nos están viendo están muy interesados, y sé que muchas personas nos estarán escribiendo esto mismo, y es, bueno, ¿en qué momento llegó Atomy a tu vida? Atomy, hay otra historia maravillosa, familia. Justo estaba en un turno en el quirófano y me llegó un mensaje de un amigo que tengo hace muchísimos años. Le mando un fuerte abrazo al señor Juan Manuel Busto, que fue la persona que me regaló la membresía. Y yo estaba en quirófano, Alex. Y fíjate que llegó ese trin, ese sonidito del Face, y yo lo abrí, pero fíjate que no me invitaban a ser parte de otra compañía. Me mandaron el lema de la compañía y me mandaron un video del presidente Ángel Park. Pero yo te digo algo que impactó mi vida. Cuando yo abro y veo el lema de la compañía, o sea, a mí se me salieron las lágrimas porque me impactó tanto seguir sobre la fe. Y es lo que yo vengo haciendo desde mi niñez, o sea, seguir sobre la fe. O sea, yo me considero una mujer de mucha fe, que yo sé que de pronto hay muchísimas cosas que me han costado tiempo, y yo digo, lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, tengo que ser constante, tengo que ser una mujer muy disciplinada. Entonces yo sé esperar, o sea, yo tengo muchísima paciencia. Entonces me llegó ese mensaje y yo lloré, y yo le dije al señor Juan Manuel, wow, ese mensaje lo hicieron para mí. O sea, tiene como mi sello, o sea, como que la persona que lo hizo pensó... Me están diciendo Ingrid. algo, me quieren decir algo. Sí, entonces con ese lema, por el lema yo entré a la compañía. Justo en ese momento no le respondí pues mucho al señor Juan Manuel, pero pasó una semana, porque de verdad ser enfermera de cirugías trauma, yo hacía turnos de 12 horas, muy difícil. Eran 12 horas en la noche, 12 horas en el día, o sea, era muy complicado. Ya era mamá, no tenía tiempo para los niños. Entonces fíjate que mis hijos estaban como repitiendo la misma historia mía, pero con una mamá que está viva, pero una mamá ausente. Entonces esta oportunidad llegó a mi vida, ese mensaje. Luego yo le escribí al señor Juan Manuel y enseguida me dio la membresía. Bueno, qué bonito mensaje nos estás dando ahorita, porque digamos que fue un punto de tu vida donde dijiste, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, estoy logrando mi sueño, estoy ejerciendo lo que tanto te costó conseguir, que fue ese curso de enfermería, ese técnico en enfermería, técnico, ¿correcto? Ese técnico en enfermería, pero empezaste a sentir que tus hijos estaban viviendo esa misma historia, porque claramente lo que nos estás comentando es un turno muy pesado y no te estaba dando tiempo para estar con ellos. Pero entonces cuéntanos un poquito más, entonces cómo empezó a hacer ese acercamiento en Atomy, qué fue lo que empezó a llamarte más la atención fuera de que viste el lema, de que te sentiste como que ese mensaje era para ti, pero qué más empezaste a ver ahí para que siguieras, digamos, por ese rumbo y por ese camino. Cuando me presentaron la compañía, que yo empecé a hablar con el señor Juan Manuel, me dice, Ingrid, no sabemos cuándo va a aperturar Colombia. Entonces yo me registré ahorita, el 18 de febrero, voy a cumplir 7 años. Y esto me hace sentir muy orgullosa, porque las personas no saben esperar. La mayoría de las personas entran y ya quieren un resultado. Entonces pasaron 2 años, 8 meses antes de la apertura de Colombia, imagínate. O sea, ¿quién espera 2 años, 8 meses, Ale? O sea, nadie. La gente se desespera. Entonces, hay algo aquí importante que yo les voy a decir, no es un consejo, pero le estoy compartiendo, le estoy abriendo mi corazón a cada uno de ustedes, y es lo siguiente. Cuando yo empecé a indagar bien la compañía, yo inmediatamente empecé a mostrarle a las personas, a decirle a las personas que
venía una compañía coreana a Colombia y que nos iba a pagar por consumir y por recomendar. Yo no sabía plan de compensación, yo no sabía que eran maestrías, es más, yo ni siquiera sabía que aquí se podían hacer maestrías. Solamente a mí me dijeron una compañía va a llegar a Colombia que te va a pagar por consumir y por recomendar. Y eso aquí hasta el día de hoy lo sigo haciendo así. Entonces yo empecé también a repetir lo que hizo mi patrocinador conmigo. Él me contactó por redes sociales y yo también empecé a invadir redes sociales. Sí. Empecé a contarle a mis conocidos, porque es lo primero que hacemos, contarle a la familia, contarle a los primos, mejor dicho, a los conocidos cercanos. Bueno, y me gustaría que nos cuentes un poquito ese pedacito, Ingrid. ¿Cómo te fue contactando a tu familia? ¿Qué te dijeron? No, hay algo súper importante que es lo siguiente. Cuando yo empecé y yo dije seguir sobre la fe, esto es para mí. Yo renuncié a mi enfermería, por eso les digo a todos ustedes, los que están presentes y los que van a ver este video después, no es un consejo que les estoy dando, pero como yo creí en esta compañía desde antes de la apertura de Colombia, yo renuncié 9 meses, imagínate, 9 meses después de yo obtener la membresía, de lo que era mi sueño, de lo que me había costado, por lo cual yo había llorado. Y renuncié porque yo sabía que Atomy iba a llegar a Colombia. Pero cuéntanos un poquito, Ingrid, espérame, cuéntanos un poquito ese pedacito de cuánto llevabas ya de enfermería a cuando llegó Atomy, o sea, cuando ya empezaste la membresía y demás. ¿Cuánto llevabas de enfermería? Y cuéntanos un poquito cómo confiaste si la compañía no había llegado todavía. Ahí está el lema de la compañía, seguir sobre la fe. Cuando nosotros indagamos ¿qué es la compañía? Sabemos toda la historia de la compañía. Si nosotros seguimos sobre esa fe, que es aquello que va a suceder, pero que tienes que trabajar para que eso suceda, ¿cierto? Porque seguir sobre la fe no es que, ay, listo, tengo fe, pero me voy a sentar, que todo me caiga del cielo y ya. Hay que sudar, hay que trabajarlo. Entonces, yo tomé la decisión de renunciar. A mí no me aceptaron la carta de renuncia, no me la aceptaron porque pues yo era muy buena enfermera, no es por alabarme y todo, pero yo soy como muy cumplida cuando a mí me apasiona algo, o sea, yo soy muy comprometida con eso. Yo paso la carta de renuncia porque sentía que no tenía el tiempo para hacer Atomy. Entonces yo renuncié definitivamente y me tocó esperar. Fue un proceso muy difícil y allí tu pregunta, o sea, mis familiares ya estaban que me buscaban un psiquiatra, me buscaron psicólogos porque todo era Atomy, o sea, yo empecé, todo era Atomy, yo soy una apasionada de Atomy, o sea, amo esta compañía desde el día 1, Entonces, yo vine, mis familiares, no, que estás loca, que mira el psiquiatra, que mira el psicólogo, me empezaban a llamar, todo. Y pues algo que yo les quiero decir es que como ya yo era mamá, el papá pues de los niños me dice, Ingrid, tú estás ya loca definitivamente, los niños se vienen conmigo porque no pueden estar con una mamá que no tenga una estabilidad emocional. Estás que Atomy, que apertura, y donde no era la apertura. Entonces hay algo que de pronto muchas personas me han juzgado y los niños se tuvieron que ir con su papá. 6 meses, las niñas mayores 2 años con su papá. El niño sí fueron 6 meses antes de la apertura. Y eso para mí, Alex, yo te lo puedo contar hoy fresca. Antes si me hacías esa pregunta yo no la podía responder. O sea, era muy doloroso para mí. Porque pues yo era mamá, pero ya no estaban los hijos míos conmigo, teniendo yo una profesión, una muy buena hoja de vida, ya con 15 años de experiencia. Y me decían, tienes que trabajar en cualquier clínica que metas una hoja de vida, te van a aceptar. Y era así, Ale, yo metía una hoja de vida y me aceptaban enseguida. Y yo recuerdo una vez que estaba yo esperando 2 años, 8 meses, la compañía, la apertura Colombia y nada. Entonces, como 8 meses antes, yo pasé una hoja de vida y me aceptaron.
Y yo trabajé un mes y yo lloraba todos los días porque decía, yo no quiero ya estar aquí. O sea, la Tu compañía, sueño cambió. mi sueño cambió. O sea, ya yo no me sentía bien, a pesar que los pacientes es una experiencia muy maravillosa poder ayudar en ese momento cuando alguien está herido, cuando alguien tiene un trauma en su cuerpo. O sea, eso es algo maravilloso, que tú puedas hacer todo y que esa persona se pueda curar, sanar, que se le pueda aliviar su dolor. Pero yo no me sentía bien. Yo decía, Atomy va a aperturar. Pero yo conseguí ese trabajo y renuncié porque era por la idea de mis hijos que no estaban conmigo. Porque, o sea, el papá de ellos me decía, si no tienes una estabilidad, los niños no pueden estar contigo. Porque yo, después de la apertura de esos 2 años, 8 meses, yo estuve donde un tío, estuve donde una hermana, estuve donde una abuela, y mis hijos iban corriendo conmigo por todo eso. Entonces, O sea, en ese momento digamos que volviste a esa época donde empezaste a perder la estabilidad y demás, pero aún así tú seguías con la meta firme de que querías seguir haciendo Atomy. correcto. Y cuéntanos ahí, Ingrid, un poquito, ¿qué era lo que te tenía tan convencida y que no querías perder como ese enfoque de que ahora Atomy era tu nuevo sueño? Te digo que yo creí tanto en esta compañía. El presidente Ángel Parr tiene una visión, pero él habla al ser de la persona, de que nos promete tener una vida balanceada. Y yo veía todos sus videos, y entre más videos yo veía, más me convencía que esto era mi regalo de Dios. O sea, yo sentía que esto era como mi otra bendición. Y siempre lo sentí que iba a ser una realidad. Y ahí vuelvo donde repito que es la fe. O sea, yo sentía que eso era así. Y yo decía, esta bendición, o sea, no la puedo soltar. Si yo voy a trabajar nuevamente, o sea, se me va a ir. Yo la tengo que cuidar, yo la tengo que proteger, porque va a ser el futuro de mis hijos. O sea, yo todo lo hice pensando en mis hijos, siempre pensando en mis hijos. Aunque ellos estuvieron 2 años separados de mí, que no fue nada fácil, o sea, no fue nada fácil para mí. Yo todo el tiempo estaba segurísima que el día que Atomy aperturara en Colombia, ya a los 15 días yo podía recuperar a mis hijos. Entonces, fíjate tú que fue algo como ya más de fe, en decir, esta compañía es real. Nunca ha cerrado en ningún país de pronto que esté aperturado, no tiene quejas. O sea, yo decía, wow, solamente es por consumir y por recomendar, porque eso era lo que yo sabía nada más. Sí. Pero esa tranquilidad también me la dio mi patrocinador. Me decía, Ingrid, esto es una bendición para ti. En el momento que él me registró, me dijo, serás cabeza y no cola. Y hasta el momento yo sigo recibiéndola para mí. Soy cabeza y no cola. Entonces fue un proceso muy bonito, fue un proceso muy doloroso, porque no es fácil esperar tanto tiempo, no es fácil que te quiten a tus hijos, o sea, no es fácil. Y eso, ¿quién lo entiende? Solamente lo entiende quien está en ese proceso. Bueno, Ingrid, y cuéntanos un poquito, porque, bueno, claramente nos estamos dando cuenta todos y todos lo que veo que nos están escribiendo acá en este momento en las redes, y claramente ese suceso, todo eso fue algo muy duro, es un proceso duro, porque me lo imagino, que te quitan tus hijos debe ser un proceso muy difícil y muy doloroso, porque son 2 años donde no los estás viendo crecer, 2 años donde si ellos necesitan a su mamá no está estando con ellos. ¿Qué sentiste tú entonces cuando llegó y dijeron apertura Atomy Colombia? Me llaman, yo estaba en el Cesar. Me llamó el señor Juan Manuel, me dice, Ingrid, es oficial la apertura. Yo duré llorando, yo era una niña llorando y decía, wow, por fin, porque era tanta espera. Llamé al papá de los niños y le dije, Atomy Colombia, es oficial la apertura de Atomy Colombia. Y él me decía, ¡ja! Llamé a todos mis hermanos, llamé a todos mis familiares. Me decían, ¡ja! Ingrid, estás perdida. Du Heidis, porque me dicen Du Heidis. Du Heidis, estás perdida, o sea, sigues en lo mismo. O sea, ¿qué te pasa? Entonces yo le pido a un hermano mío que vive en Barranquilla, yo le digo, manito, déjame estar en tu casa un mes. Yo te plancho, yo te lavo, yo te hago el aseo, pero déjame estar un mes.
Ay, me recuerda ese día. Entonces yo le dije, manito, déjame estar allá, porque él tenía un apartamento arrendado, él estaba estudiando en la universidad. Y yo le dije, déjame estar en tu casa. Mira, yo no tenía nada. Cuando a mí me registraron en la compañía, yo no tenía ni celular. Sí. Yo hacía un listado de personas que iba contactando y se las mandaba a mi patrocinador, y él era quien me registraba a las personas en mi estructura. Yo le decía, esta en la derecha, esta en la izquierda, porque yo no tenía ni celular, imagínate. Entonces yo le dije a mi hermano, manito, dame un mes. Y me dice, vente, igual esa compañía nunca va a aperturar. Y yo, sí va a aperturar. Entonces yo me vine con esa fe, con esa seguridad, me fui para Barranquilla y o sea, pasó el tiempo, yo me quedé, yo le hacía el aseo, yo le planchaba todo para ganarme la comida, porque yo no tenía cómo pagarle a mi hermano que me dejara estar en su casa. Y con eso era como una forma de yo pagarle que me tuviera ahí, para que yo no fuera como un estorbo, un peso. Y como allí estaban mis hijos, entonces yo podía ver a mis hijos. Podía ver el niño, porque estábamos en la misma ciudad. Y te digo algo, Alex, que el día que apertura Atomy Colombia, yo no creía. O sea, yo me volví prácticamente, yo no entendía el sistema. Eso era un pocotón de puntos por aquí, por allá. Yo no entendía absolutamente nada. Y fue algo muy bonito, porque a los 15 días yo pude rentar un apartamento, pude comprar todo de segunda, porque pues no me alcanzaba como para tener todo así como para estreno. Y pude demostrarle a mi familia, al papá de los niños, a todos los que me decían que no, a todas las personas que me juzgaron, a todas las personas que me querían meter en el manicomio prácticamente, pude demostrarles que era una realidad la compañía Atomy, que era una bendición, y que la apertura de Atomy Colombia iba a cambiar mi vida, la vida de mis hijos y la vida de mis familiares y de todas las personas que yo tenía alrededor, que era un no para ellos, pero para mí era un sí. Wow, Ingrid, realmente me dejas muy, muy impactada, porque qué duro todo lo que tuviste que pasar. Realmente fueron muchos años de espera, muchos años de sacrificio, donde tuviste que como revivir todo lo que tuviste, o sea, lo que tanto luchaste para dejar, que fue rotar de casa en casa, tener algo estable, lo volviste a soltar con la fe en que la compañía iba a llegar a Colombia, y efectivamente llegó. Y me gustaría que nos cuentes un poquito qué sentiste cuando pudiste cobrar esas comisiones, cuando pudiste rentar esa casa, cuando pudiste empezar a comprar las cosas. No, eso fue algo que todavía me conmueve muchísimo, porque yo no había tenido tanto en mi cuenta bancaria. O sea, era algo, yo no entendía. Ni trabajando. No, ni de enfermera. No, jamás de los jamases. Yo no había visto tanto en mi cuenta, de verdad. Y yo decía, esto es para mí. Es más, yo escribí al corporativo y yo pregunté qué era todo ese dinero, porque es que yo pensé que no era para mí. Yo dije, no, tuvieron que equivocarse. O sea, es imposible. O sea, es imposible tanto dinero. Entonces ellos me explicaron bien las comisiones, todo. O sea, me explicaron todo, porque sí, eso sí era para ti. Eso era para mí. Pero yo no lo creía. O sea, yo no creía que eso fuera a ser posible. Imagínate, 2 años, 8 meses esperando, y que la mayoría de las personas siempre era, no, eso no va a aperturar, tú estás loca, esto, lo otro. Pero saber esperar y ver eso en mi cuenta fue algo increíble. O sea, yo llamaba a mis líderes exitosos de línea ascendente y le decía, ay, pero ¿qué es esto? Miren esto. Que si yo hubiese sido más organizada y hubiese entendido mejor el plan de compensación, yo inmediatamente me hago diamante, pero yo me enfoqué en decirle a las personas que una empresa coreana va a llegar a Colombia y nos va a pagar por consumir y por recomendar. Imagínate. Entonces fue algo maravilloso. Yo con todo ese dinero yo no sabía ni qué hacer. Yo pensaba que no me iba a alcanzar. Busqué un apartamento súper pequeñito. Pude inmediatamente a los 15 días traer a mi hijo conmigo, porque pues el niño estaba pequeño. A mis hijas no me las pude traer enseguida porque no tenía una nevera, entonces ellas no podían estar conmigo así y toda la cosa. Entonces
el niño sí me lo pude traer conmigo. Mi hijo, que es, yo le digo, que es mi amor real, mi vida, mi príncipe, mi rey, mi amor, te amo. Y yo pude comprar un abanico que a los 15 días se pegó y que botaba humo porque era de segunda. Compré una lavadora, imagínate, la lavadora a los 3 días que yo metía la mano así me pasaba corriente. Fue algo que yo tengo las fotos todavía de lo que fue mi primera nevera, de lo que fue mi primera lavadora. La nevera no la pude comprar enseguida, la compré mucho después, pero también fue de segunda. El abanico se dañó, o sea, fue algo impresionante. Mi hijo tenía una cama de un cuerpo, entonces pues esa el papá la trajo porque pues ya el niño estaba conmigo y pues yo dormía con el niño. Yo dormía con el niño por mucho tiempo, o sea, no compré cama para mí, sino que empecé a comprar las cosas de la cocina y cositas así, pero de yo tener todo eso, así sea de segunda, para mí eran de estreno, o sea, era lo mejor. Y decir yo, wow, ya puedo pagar un apartamento. Iban pasando las semanas, iba ganando más dinero y yo decía, wow, pero esto es increíble, es que no puedo creer. Y fue una experiencia tan bonita que desde la primera quincena hasta el día de hoy nunca ha dejado de entrar un cheque de Autos El Máster a mi cuenta bancaria. Bueno, Ingrid, es muy impactante todo lo que nos cuentas y aquí me están preguntando, Lucía nos pregunta, ¿qué sentiste y cómo fue el proceso cuando hablaste directamente con el papá de los niños y le dijiste, me llevo el niño? Tuve que demostrar que Atomy era real, tuve que demostrar la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, pues ellos crecieron en una familia que pues ellos nunca pasaron necesidad. Y pude entender y comprender que mis hijos en su momento no podían estar conmigo porque yo no tenía ni para comer y estaba en casa de mis tíos, de mi abuela, de mis hermanos y yo no tenía cómo darle esa mejor calidad de vida a los niños. Entonces pude demostrarle al papá ya teniendo las cosas en casa, o sea, ya una nevera, ya sus camitas, un apartamento, que él viera que yo iba a poder tener los niños bien. Entonces ahí sí ya pude tener los niños conmigo porque él vio que pues ya yo los podía sostener. Y yo le dije cuando mis hijas se quedaron con él, yo les dije a ella, les prometo que en 2 años vengo por ustedes. Y mira, fue como un regalo de Dios porque yo pude cumplir a los 2 años que mis hijas estuvieran nuevamente conmigo. O sea, te cuento, o sea, esto parece como una historia inventada, pero te cuento que estoy abriendo mi corazón y decirte la verdad. O sea, pasaron 2 años exactos donde yo pude tener a mis hijos conmigo. Si yo hubiese regresado a un empleo tradicional, que lo amo y me parece lo más maravilloso poder uno servir a un paciente herido, a un paciente con trauma, me parece lo más hermoso del universo, pero no me alcanzaba para sostener a los niños, o sea, no me alcanzaba para sostener a los niños. Entonces con Atomy fue, o sea, yo sigo cada vez, todos los días, agradezco a Dios, bendigo a todos los socios que hacen parte de mi estructura, porque gracias a ese trabajo que ellos también hacen, gracias a esa perseverancia que yo tuve, estoy hoy en día dándole, como les dije al comienzo, mejor calidad de vida a mis hijos. Y ahí tocas un tema muy importante que creo que no lo hemos hablado y es ¿qué te dijeron o qué sintieron tus hijos cuando tuviste que dejarlos y qué sintieron cuando volviste por ellos? Fue una experiencia el primer día muy fuerte porque pues yo hablé con la abuela de los niños, ellos se quedaron allí y yo decía, es que yo voy a tener que yo voy a poder sostenerlos a ellos cuando Atomy aperture Colombia. Y ellos, o sea, decirles a ellos que Atomy aperturaba, que Atomy me iba a dar mejor calidad de vida, eso era algo como loco, porque Ingrid está mal, definitivamente hay que quitarle a los niños, porque yo insistía en Atomy, que Atomy iba a llegar. Entonces, ese primer momento, pues yo los abracé, yo lloré, yo me partí el alma, pero los tuve que dejar porque no tenía cómo sostenerlos a ellos.
Cuando ya pasa todo ese proceso, ya pasan 2 años eternos, o sea, fueron infinitos. Cuando ya yo voy a buscar a los niños que ya están conmigo, obvio, hacen un cambio donde ellos tienen de pronto más lujos y todo, a entrar a mi casa, pero yo soy su mamá y van a tener todo el amor del mundo en ese nuevo hogar, pero no van a tener tantos lujos. Pero para mis hijas, que son las que pues ya tenían un uso de razón, porque pues el niño estaba muy pequeñito, ellas estaban súper felices. Ellas estaban súper felices porque estaban ya con su mamá. ¿Te extrañaban? Claro, y yo tenía productos y, o sea, ya eran conscientes de todo. Entonces, eso para mí, esos 2 momentos donde los tuve que dejar y el momento donde ellos entraron a mi casa, una casa humilde, pero con todo el amor del mundo, lleno de Atomy por todos lados, pues para ella fue algo maravilloso. Bueno, y ahora me gustaría que nos cuentes un poquito qué sentiste cuando empezaste a hacer esos ascensos de maestría, qué sentiste en esas premiaciones, qué sentiste en esos reconocimientos. Wow, yo te cuento que yo seguía avanzando en la parte de la estructura y seguía avanzando en comisiones generales y comisiones de maestría, y yo decía, wow, es que no puedo creer, es que tanto dinero, ¿es en serio que esta compañía paga así? Entonces, al poco tiempo, inmediatamente a los 6 meses, pude lograr obtener mi PIN de Autosell Master, porque es algo que ya les mencioné, quincena tras quincena desde la apertura, nunca ha faltado un bono de Autosell Master. O sea, es algo maravilloso. Por eso es que nosotros debemos construir con una estructura más de consumidores. Socios de negocio, pero consumidores. ¿Por qué? Porque eso te da una estabilidad. Entonces, como ya estaba lista, había mucha estructura, yo hubiese podido lograr el diamante, pero como no, o sea, yo no sabía ni qué era maestría, nada. O sea, yo pasé casi 2 años sin saber quién era mi línea ascendente. O sea, yo no conocía mi línea ascendente. Entonces, ya enfocada, ya aperturó Atomy Colombia, había una estructura muy grande, había muchísimos socios que estaban, o sea, trabajando muchísimo, a quien los bendigo todos los días de mi vida. Yo bendigo todos los días de mi vida a los socios que trabajan y no conmigo, porque también tengo gente, Alex, que no trabajan conmigo, pero ya estábamos listos, había muchísimas sinergias de Corazones Unidos, hicimos una planeación, porque mi línea ascendente es de mucha planeación, muchas fechas concretas, y se pudo organizar inmediatamente a los 4 meses el Diamante Maestro, y fue todo un éxito. O sea, fue algo, y yo decía, es en serio, cuando llegan estas cosas para mí súper grandes, como vengo de mi niñez como con muchas falencias, de no tener nada, cuando llega algo grande a mi vida, o sea, yo sé que está, pero a veces digo, ¿es en serio? A veces digo, ¿es en serio de verdad todo esto? Entonces logramos, con la planeación de mis patrocinadores, Línea Ascendente y todo el equipo, Sinergia de Corazones Unidos, lograr el diamante, y luego se hizo esa planeación, porque siempre hay que hacer una planeación, siempre hay que tener fechas y todo en el escenario de vida. Se logró luego el Sharon Rose Master. Bueno, y cómo, bueno, cuéntanos un poquito, porque con todo lo que nos estás diciendo, que tú no lo podías creer, ¿cómo te sentiste cuando te hicieron esas premiaciones, cuando fuiste a ese viaje de Sharon Rose Master? No, eso fue algo increíble, porque fíjate tú que, por ejemplo, este es mi primer escenario de vida. Yo desde que aperturó Atomy Colombia y estaba el escenario de vida que lo podíamos comprar, yo fui muy juiciosita en llenar desde la primera página todo, o sea, todo. Yo recuerdo que la primera vez que yo llené esto, yo no pasaba del 12, ¿yo qué más hago? O sea, mi mente como que, ¿será que yo puedo cumplir todos estos sueños? ¿Será que puedo viajar? ¿Será que me puedo ganar tanto dinero? ¿Será que puedo? O sea, todo aquí. Yo escribí en mi escenario de vida hasta cómo quería a mi esposo. Yo desde siempre, mira que aquí, por ejemplo, dice ganarme 3 millones de pesos. Imagínate tú. O sea, yo todo tras años, cada vez que yo iba avanzando,
siempre aumentaba mi cifra de lo que yo me quería ganar. Entonces, pero las lograbas, o sea, llegabas a ellas. Sí, llegaba a ellas y aumentaba, porque recuerden que este escenario de vida es para llenarlo por un año, entonces siempre hay que cumplir la meta, voy y hago una nueva meta. Entonces yo tengo desde ganarme mis 3 millones, 5 millones, 10 millones, etcétera, todo, el esposo como lo quería, absolutamente todo, como querían el colegio, todo de mis hijos, y también pues había puesto la fecha del Sharon Rose Master. Entonces yo creo que todo lo que he escrito en el escenario de vida de mis inicios hasta el momento, o sea, fue algo súper impresionante cuando logré el Sharon Rose Master. Si ustedes observan esa premiación de Sharon Rose Master, yo estaba súper tímida. Todas las personas que me estaban felicitando, yo decía, soy yo, la nueva Sharon Rose Master, que no lo puedo creer. Luego se dio el viaje de Sharon Rose Master y fue algo maravilloso porque yo nunca había viajado tanto como lo he hecho Anatomy en toda Colombia y menos salir de un país, como si yo no tenía cómo salir del país. Pero yo te digo un secreto aquí a todos ustedes, que cuando aperturó Atomy Colombia, lo primero que hice fue sacar mi pasaporte. Yo decía, algún día voy a viajar, ¿cómo? No sé, pero voy a viajar. Entonces saqué mi pasaporte y gracias a Dios yo tenía el pasaporte, o si no, no hubiese ido a Cancún. Entonces nos llaman y ya teníamos que tener todo listo prácticamente en un mes para ese viaje. Y yo recuerdo que yo le dije a Lisette, wow, ¿es en serio que yo voy a viajar con todo pago? No lo puedo creer. Así que fue una experiencia muy maravillosa. Cuando me recibían, yo decía, pero me están recibiendo a mí. Fíjate que cuando uno viene de una niñez con mucha falencia, ¿cómo llamarle? Cuando, o sea, no recibes como tanto cariño de tus familiares, donde no tienes familiares y todo. O sea, cuando te dan como tanto aprecio, tanto cariño, tú a veces, o sea, yo a veces como que no me lo creo. Sí. Porque en Atomy encontré hermanos, familias. Yo tengo papás, tengo hermanos en Atomy. O sea, mi familia hoy en día es Atomy. O sea, no tuve nunca una familia y la tengo en Atomy. Entonces, cuando hicimos ese viaje, o sea, yo me sentía súper protegida. Todo el corporativo, los chicos que están detrás de cámara, o sea, nos cuidaban tanto. O sea, era algo increíble. Que yo parecía como una hija de todas las personas que nos acompañaron del corporativo allá a Cancún, y para mí fue la experiencia más maravillosa. Yo nunca pude tener como esos juegos infantiles, y en ese viaje a Cancún yo me subí en todos los juegos. Yo no me cansaba de disfrutar el parque, de disfrutar, o sea, yo me reía, yo jugaba, yo lloraba, yo me lanzaba, hice cosas que yo dije nunca jamás voy a hacer, o sea, lanzarme, hacer todo, ese tobogán súper altísimo. Yo decía, no puedo. Y algo maravilloso que los chicos del corporativo siempre me decían, Ingrid, tú puedes, o sea, que te den a ti ese ánimo, porque a veces uno quiere renunciar, pero están esos ángeles que te dicen, tú puedes. Y cuando tú escuchas esa voz, cuando alguien te da esa mano amiga, ahí es donde tú dices, yo puedo hacerlo. Pero gracias a esas personas que te están impulsando, que están diciendo, tú sí puedes, Ingrid, tú esto, tú lo otro. Así que fue la experiencia más hermosa de mi vida, porque pues nunca había hecho eso. Y bueno, estamos preparándonos para el viaje de Star Master. Excelente, eso me encanta. Y mira que acá nos están diciendo muchas personas y me encanta lo que nos están escribiendo, porque las palabras crean realidades. Y nos lo estás demostrando con esta historia que nos cuentas, Ingrid, porque le prometiste a tus hijos recogerlos en 2 años y esas fueron tus palabras y esa fue la realidad que se creó. O sea, a los 2 años pudiste ir por ellos. Dijiste que querías viajar y lo lograste. Dijiste que querías tener nuevamente a tus hijos, tener nuevamente una estabilidad y lo lograste. Entonces estamos viendo todos la importancia de que creamos en lo que estamos diciendo, pero sobre todo proyectarnos, sobre todo hacer nuestro escenario de vida para que podamos lograr esas metas, lograr esos sueños. Y qué bonito, Ingrid, también que tú nos puedas demostrar que cada quien puede hacer su escenario de vida con lo que realmente sueña, con lo que realmente quiere. No todos tenemos que querer una casa, no todos queremos un carro, no todos queremos viajar, no todos queremos una nevera nueva.
Todos los escenarios son totalmente diferentes y no quiere decir que estén mal. Cada quien tiene sus sueños, cada quien tiene sus metas, cada quien tiene sus objetivos, pero lo importante es realmente eso, proyectarse. Lo realmente importante es hacer su escenario de vida, no importa el sueño si es chiquito, si es grande, si es mediano, sino siempre tener esa meta muy clara para poder llegar a ella. Y me gustaría, Ingrid, que puedas contarnos un poquito más, porque también nos estabas comentando un poquito de que tú estabas soñando con un nuevo matrimonio. Sí, claro. Eso es algo que también les voy a decir aquí, que no salga de aquí de nosotros, por favor. A mí me invitaban desde el inicio a presentar mi escenario de vida. Entonces yo decía, no, a mí me da pena. Siempre mis respuestas era que me daba pena. Porque mi escenario de vida es, mis primeros escenarios de vida pues están llenos como de cosas que me llenan el alma. Y para mí no era como tanto lujo, que yo quiero tener un carro, con una casa. Yo decía, quiero tener una vida balanceada. Y una vida balanceada es poder sostener tu familia, es poder tener algo que te dé tranquilidad y que te dé paz. Entonces, en ese escenario de vida, desde el inicio, es que aquí lo tengo, Dios mío bendito, en mi escenario de vida siempre fue, deseo un esposo, pero que tenga que ser atomiano. Entonces tuve pretendientes por allí pero yo decía, no, no es atomiano, o sea, no. Y algo que yo siempre soñé es que yo tenía que aceptar de pronto a ese hombre si estuviera comprometido 100%, que amara esta compañía, porque si no es como un yugo desigual, ¿cierto? Porque él de pronto con unos sueños por otro lado, yo por otro lado, no. Entonces siempre escribí, o sea, desde mi primer escenario de vida, tener un esposo atomiano. Y fíjate que Dios me ama tanto y me ha bendecido tanto que me dio una vida balanceada, me dio esta compañía, me dio la oportunidad de poderle dar mejor calidad a mis hijos, pero me regaló un esposo atomiano. Un esposo atomiano que es mi bendición y que ya mi escenario de vida, fíjate, Alex, que es algo maravilloso, Alex, y a todos los que están presentes, que yo pensaba como en cosas simplemente como darle mejor calidad de vida a mis hijos, mis estudios, y me daba como ese miedo de pensar en grande. Entra mi esposo a mi vida, nos casamos justo antes de que saliera lo de Cancún, o sea, fíjate que ha sido una bendición porque nos casamos y el regalo fue esa luna de miel en Cancún, fue algo maravilloso. Pero aparte él entra y me dice, Ingrid, tienes que pensar en grande también. Entonces mi escenario de vida ya no es mi escenario de vida. Ahora es un escenario de vida donde ya él aporta, Ingrid, vamos a hacer esto. Y en conjunto hacemos la planeación, ya llenamos nuestro escenario de vida de este año juntos. O sea, ya cambia el enfoque de mi escenario de vida a un escenario de vida familiar. Es correcto, o sea, ya es el escenario de vida familiar. Entonces hay proyectos de nosotros, hay proyectos de la casa, hay proyectos de poder tener un carro, porque imagínate, ya la familia creció. Entonces es algo maravilloso. También nosotros, ya yo venía haciendo como un ahorro de mis comisiones que genero diario. Yo hago un ahorro y ese ahorro se va para el apoyo de la estructura, del equipo, y con él pues obvio pues ese monto aumenta y ya lo podemos hacer entre los dos. O sea, ya no es mi escenario, sino un escenario de vida que ya tiene como más cosas, y es algo que a mí me ha servido muchísimo, porque como he sido como tan independiente todo el tiempo, él me enfoca, él es una persona que es como, o sea, más se programa, es una persona que es como muy juiciosita, ama la compañía, sabe muchísimo de la compañía, explica muy bien toda la compañía, y yo digo, es verdad que me casé con el mejor atomiano que hay aquí en Colombia. Bueno, y acá nos está preguntando Marta que le gustaría saber qué opina ahora tu familia de Atomy. Wow, mi familia, fíjate que algo que me enseñaron desde el comienzo es: registra a tu familia en tu pierna de derrame. Cada uno de mis hermanos, todos y cada uno de mis hermanos están registrados. Ellos no lo hacen con la misma pasión que yo, no lo hacen con esa intensidad, pero pues ellos reciben sus cheques de la compañía, porque pues ellos están solamente trabajando su pierna débil.
ya que tienen un derrame impresionante de personas, de puntos. O sea, ahora sí confiaron. Ahora sí confían. Y no solamente eso, sino que yo puedo tener esa posibilidad de decir, manito, mira, ahí te mando esto. O sea, cuando yo les escribo, le digo, mira, manito, ahí te mandé para comprarte un helado. Entonces, para ellos yo soy su ejemplo. Siempre me dicen, mira la que estaba loca, mira la que todos decían que se volvió loca con Atomy. Hoy en día ellos están haciendo el negocio porque me ven a mí, pues haciendo lo que me gusta, es mi pasión. O sea, qué bonito cuando ellos me ven, que yo comparto, toman fotos y dicen, mi hermana, estoy orgullosa de mi hermana. Entonces, ahora sí, ya no estoy loca. Entonces, es algo muy bonito porque he podido ayudar a toda mi familia. Qué bonito y qué lindo mensaje, Ingrid. Y me gustaría hacerte una pregunta. Si hoy pudieras ver a esa Ingrid de 7, 8, 13 años, ¿qué le dirías? Fíjate que alguien me dijo a mí, un amigo que tengo aquí en Atomy, y yo sé que cuando escuches este mensaje o si me estás viendo, yo sé que te vas a recordar ese día. Uno de mis socios, uno de mis Master me dijo, Ingrid, si yo te hubiese visto a ti, yo no te registro. Yo no te registro, Ingrid, porque es que yo estaba muy mal económicamente, espiritualmente, o sea, yo no tenía nada cuando me registraron en Atomy, nada, pero nada. O sea, yo estaba hasta feísima, estaba. Entonces me dijo, si te hubiese visto, yo no te registro. ¿Por qué? Porque hay personas, hay socios que no registran a todo el mundo. Yo registro a todo lo que se mueva, Ale. O sea, todo lo que respire, yo registro a todo el mundo. Entonces, wow, o sea, ha sido increíble decirme a mí misma, te felicito. Te felicito, Ingrid, por tu constancia, por tu perseverancia, por tu resiliencia, por soportar, por ser fuerte. Yo hoy en día puedo hablarles con ustedes y no me quiebro aquí porque siento que ya tengo esa fortaleza espiritual, mental que Dios me ha dado y que he podido tener la seguridad de la familia Atomy en decir tú puedes. Muchos socios, yo comencé en un club de lectura con ellos porque yo jamás me había leído un libro, o sea, de cosas me leí El Principito, La María que dan en el colegio porque pero con mis socios de línea descendente, con ellos pude entrar al club de lectura, ya puedo hablar mejor, ya no me corrigen tanto, bueno, sí me corrigen, pero la Ingrid de antes, yo la felicito y le digo, ojalá yo encontrara muchas Ingrid en mi estructura, porque no es fácil esperar, o sea, todo el mundo quiere entrar y ya mañana recibir y ya mañana tener una estructura, pero yo felicito a esa Ingrid que fue constante, perseverante, que siguió sobre la fe, que ha cometido 1000 errores, porque yo les confieso que he cometido muchísimos errores. Yo he alejado personas de mi estructura, de mi vida, por los errores que yo he cometido, pero no han sido intencional. Siempre a mis socios les he dicho que me considero una persona de muy buen corazón, que siempre quiere hacer las cosas bien, pero por inmadurez, por falta de lo que sea, he cometido muchos errores, Ale, y hay muchas personas que se han alejado de mí, lo entiendo, lo respeto, hay muchos socios que no trabajan conmigo, pero a la Ingrid de hoy, o sea, es una Ingrid completamente diferente a lo que era la Ingrid de antes, pero sigue siendo la esencia misma de la Ingrid anterior. Bueno, Ingrid, y ya vamos terminando el programa y tenemos otra pregunta aquí. Me gustaría que la respondas porque nos están preguntando como, bueno, Ingrid, danos tips, danos algún consejo de cómo debemos trabajar en Sinergia de Corazones y cómo mantener esa estructura fuerte y pues llegar a estas metas de Sharon Rose y Auto Sales Master. Eso es algo súper importante y siempre nos están dando la clave. Siempre hacemos así, pero si lo hacemos a conciencia, esto no solamente es una figura de un corazoncito allí, es que nosotros debemos trabajar sí o sí en Sinergia de Corazones Unidos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Nosotros tenemos que apartar de nuestras vidas, ver a la persona como la forma de ser de la persona. O sea, nosotros debemos ver el ser de la persona, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo soy costeña y a muchas personas no les gusta la forma de ser, de pensar,
a mí un socio mío me dijo, Ingrid, es que tú nunca entraste en una universidad, es que tú no estudiaste. Si nosotros queremos avanzar en esta compañía, nosotros tenemos que ver a las personas como lo que son, lo que valen. Miren, no importa si estudió, si no estudió, si tiene dinero, si no tiene dinero, nosotros debemos ver esto. Sinergia de corazones unidos, apartando esas cosas que tiene la otra persona, porque cuando tú conversas con alguien, cuando tú compartes con alguien, tú no sabes por qué la persona es así, por qué reacciona así, porque no sabes la historia detrás de esa persona. Yo venía con muchas heridas, Alex, y a todos los televidentes, yo venía con muchas heridas en mi alma, en mi ser, y yo desde siempre he sido como, o sea, no soy como muy abierta, así como de pronto cuando estamos con la multitud, yo trato de estar como atrás, como no ser como muy... Hacerte notar. Sí. Y eso a muchas personas no les gusta. Es que tú te tienes que mostrar, es que tú esto, pero es que yo no soy así. Yo vine a desarrollar como esa parte del amor, conociendo a la familia Atomy. O sea, es muy bonito el apoyo que yo tengo de todo el corporativo. O sea, yo siento que están ahí siempre para mí, de todas las personas que hacen parte de mi estructura y los que no hacen parte de mi estructura. Me han enseñado muchísimo. Entonces, miren, si nosotros no sentimos, si nosotros no somos conscientes de qué significa esto, valorando a las personas como son, porque tenemos mucho, o sea, por eso dice sinergia de corazones unidos, el ser de la persona. Entonces, si nosotros nos unimos más, sin importar si es de mi estructura, si no es de mi estructura, nosotros vamos a crecer. Porque el ejemplo de otras personas, la forma de hacer el negocio de otros socios, de otros líderes, con eso nosotros nos podemos guiar. Eso puede ser un ejemplo para nosotros. Entonces, yo digo que esto nosotros lo tenemos que hacer muy de conciencia y de poder separar la vida personal de las personas, o sea, sin juzgar a las personas, sin ver eso malo que tienen las personas, sino enfocarnos en el negocio como tal, en poder avanzar y decir, ok, de tu mano vamos a ser Atomy, vamos a ser empresarios Atomy sin estar señalando a las personas. De esa manera yo creo que nosotros, uniéndonos más de corazón, nosotros vamos a poder avanzar. Bueno, Ingrid, realmente te agradezco mucho pues haber abierto tu corazón, habernos contado todo lo que nos has dicho el día de hoy, contarnos tu historia, permitir que todas las personas que nos están viendo conozcan esa otra versión de Ingrid Pérez Terán, que conozcan esa historia detrás de ese Sharon Rose, detrás de ese Auto Sales Master. Y de verdad te quiero agradecer por haber participado el día de hoy, y a todos ustedes también gracias por habernos visto el día de hoy. Ingrid, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a toda la familia Atomy que siempre está para mí. Así que muchísimas gracias, los bendigo, como siempre les he dicho, todos los días de mi vida los bendigo, y espero que esta historia sea de mucha inspiración y para crecimiento de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, familia, así es, así hemos terminado una nueva versión de nuestro Coffee Time. Recuerden seguirnos en nuestro canal de WhatsApp para que no se pierdan ninguno de nuestros eventos virtuales y presenciales, para que estén muy informados de todo lo que estamos haciendo, para que disfruten todos estos eventos y se lleven tantas enseñanzas, tantos tips, tantos consejos para su vida personal y para su negocio. Y espero que hayan disfrutado mucho esta historia, que se hayan conmovido, que se hayan sentido identificados, pero sobre todo que se den cuenta que las palabras crean realidades. Y les recuerdo, mi nombre es Alejandra Ruiz, del equipo de marketing de Atomy Colombia, y nos vemos en el próximo Coffee Time. Adiós.